Vamos a charlar un poco de esto que ya viene militando hace mucho tiempo SADOP, que en su primer intento no tuvo éxito, quedó en el Senado. En este segundo intento, un proyecto que impulsa SADOP para prohibir los despidos arbitrarios, ahí está, en el sector docente, privados, por supuesto. Está con nosotros Guillermo Suárez, es secretario de Relaciones Institucionales de SADOP. Bienvenido, Guillermo. Un placer estar aquí. Bueno, hoy nuevamente actividad en la legislatura. ¿Dónde está el proyecto de ley? Bueno, antes te voy a hacer una pequeñísima por favor, corrección, porque no prohíbe los despidos arbitrarios, sino que lo que tiende es a desalentarlos. Claro, exactamente. Eso, digamos, como primera aclaración. ¿Cómo está hoy? Bueno, estamos mejor que en ese primer paso que vos comentabas recién, que allá en el 2012 hizo que una ley que fue aprobada, con la construcción muy laboriosa de los consensos, perdiera estado parlamentario por falta de tratamiento. Hoy viene avanzando, tal vez no con la premura que nosotros quisiéramos que avance, pero va avanzando. Ha salido de la Comisión de Educación y hoy estaría, por estas horas estaba saliendo de la Comisión de Asuntos Laborales. Queda que pase por dos comisiones más, que son Presupuesto, Asuntos Constitucionales, para que finalmente pueda llegar al recinto. Estamos en una especie de carrera contra el tiempo, porque quedan efectivamente muy pocas sesiones antes de que termine el periodo ordinario del año legislativo en curso, y nuestra intención es que salga aprobado este año. Claro. Porque con el lobby que están ejerciendo algunas cámaras patronales, sabemos que todo el receso y hasta que comience el nuevo periodo ordinario el año que viene, puede pasar mucha agua bajo el puente. Lo comprobamos semana a semana y por eso estamos apostando a que este año sea aprobado este proyecto tan importante para nosotros. ¿Qué falta para que llegue al recinto? Eso, que pase por las dos comisiones, presupuesto. Quedan dos todavía. Dos comisiones, exactamente. Presupuesto y asuntos constitucionales. Nosotros en este camino de construcción de los consensos venimos charlando con los senadores de todos los bloques, venimos construyendo, venimos tratando de armonizar digamos, lo que ellos entienden que son los argumentos que le dan las cámaras patronales con nuestra visión. Nosotros lo que le estamos diciendo es que ellos tengan en cuenta que para nosotros la estabilidad no es un privilegio, sino que es un derecho. Que además estamos hablando de la retención de subsidios, no la quita permanente, sino la retención, la suspensión de los subsidios que pone el Estado en cabeza de un docente por un lapso de tiempo. Porque muchas veces, lamentablemente sucede, que los despidos son financiados con dinero del Estado. Entonces, para tratar de equiparar un poco, de otorgar un grado más de equidad en nuestra relación de empleo, es que pedimos esto, ¿no? O sea, a ver, muchachos, no cometan arbitrariedades. Ahí la ley dispone cuáles son los mecanismos para despedir personal. Hay causas, siempre hay causas. Las causas no expresadas suelen ser causas inconfesables que aluden a cuestiones de índole religiosa, a cuestiones de índole política, a compañeros y compañeras que a veces se plantan exigiendo en las instituciones por derechos que deberían tener, y eso hace que pasen a integrar listas negras. Entonces, para todo esto es que nosotros venimos tratando de sensibilizar a los senadores, decidimos visibilizarlo también para toda la sociedad y por eso colocamos la carpa en la legislatura. Tenemos mucha expectativa y mucha esperanza de que salga en este transcurso de este tiempo, antes de finalizar noviembre. Para simplificar, para que quienes nos estén mirando entiendan el fondo del proyecto de ley, digamos, básicamente lo que se pide es, si el colegio echa a un docente sin motivo, de manera injustificada, es que ese aporte que hace el Estado por ese docente, sí, muchas veces del 100%. Muchas veces del 100%, sea retenido por un lapso de tiempo. Exactamente. Por 2 años, un año, ¿cómo es por? Son 30 meses, 2 años y medio. 2 años y medio que el Estado no siga subsidiando ese cargo, ese puesto en el colegio, digamos, básicamente. Porque además no tendría razón de ser. Si yo despido a una persona, porque, por ejemplo, tengo que achicar planta, vamos a poner un caso concreto, generalmente no es por eso. ¿Por qué yo me quedo con ese aporte estatal? Que no le pertenece a la entidad patronal, le pertenece al Estado. El Estado, para apoyar la educación privada, decidió subvencionar con el 60, con el 80, con el 100% ese cargo. Entonces, lo que se debe hacer, hay cuestiones, por ejemplo, en la escuela Giuseppe Garibaldi de Rosario pasó un caso muy paradigmático para nosotros y que siempre mencionamos.
y es que el Ministerio de Trabajo suspendió la actividad en la escuela porque había una pared lindante con los sanitarios que estaba electrificada. Un arreglo que salía aproximadamente entre 30.000 y 40.000 pesos. Y la escuela alegaba ante la inspección del Ministerio de Trabajo que no tenía recursos económicos suficientes como para poder arreglar eso y afrontar esa suma de dinero. Ajá. Pero al día siguiente despedía a una compañera y pagaba una indemnización cerca de los 130.000 pesos. Claro. Entonces, a ver, hay que ponerle un coto a esta situación porque termina siendo muy ridícula, diría yo. Sí. Y ocurre también en otros colegios, digo, porque ha ocurrido. Ese es un caso, pero ocurre en escuelas privadas de toda la provincia. Muchas veces los despidos están camuflados, ¿sí? En una forma amigable. Los despidos que no se conocen, ¿no? Son los despidos que no se conocen, que son la inmensa mayoría. Que también hay que trabajar sobre eso, y son aquellos despidos acordados. Cuando un día te llama el representante legal y te dice: Juan Manuel Berlanga, usted mañana no necesitamos más sus servicios, en el cajero vas a encontrar depositada la indemnización, haz el cálculo con tu abogado o anda al gremio y fíjate que no te estamos sacando un peso de lo que te corresponde, lo tenés mañana, ¿sí? Pero vos tenés que renunciar. Claro. En realidad te despidieron, pero técnicamente no está figurando como un despido. Esto se da mucho. Una especie de retiro voluntario o algo por el estilo. Sí, por supuesto. Claro. Nosotros queremos cuidar el trabajo. Nuestro apotegma es que expresaba hace un rato, la estabilidad, y más en estos tiempos, no tiene que ser entendida como un privilegio, sino como un derecho. Y más cuando estamos hablando de cargos que son subsidiados por la provincia. Claro, y si esto sea en el medio de un contexto, además, y en un año particular, para el SADOP, pero para todos los sindicatos que venían con una inercia y una gimnasia de paritarias, acuerdos y demás, y que este año no solo que la inflación se ha comido el acuerdo al que habían llegado, sino que además desde el gobierno provincial, desde el gobierno nacional también, el punto es: no volvemos a abrir las paritarias, no volvemos a dar discusión, y la discusión está todavía allí. Vinimos de jornadas de protestas, de paro, de movilización. Esto también me imagino que va a seguir. Sí, por supuesto. Estamos asistiendo a un cambio de época. El cambio de época significa modificaciones en la forma de entender la dinámica de la relación entre los gremios y los actores, las cámaras empresariales, los gobiernos provincial, nacional, muy significativo. En años anteriores, y no quiero entrar a hacer, porque no corresponde en este momento, una valoración del proceso político, pero era una realidad que las paritarias eran abiertas, las paritarias eran mayoritariamente sin un techo, y en la carrera inflación y salarios, que la inflación estaba presente, claro, en esa carrera, creo que solamente en un par de ejercicios y por muy pocos puntos, en un par de ejercicios anuales, la inflación superó a los incrementos salariales, pero mayoritariamente tuvimos salarios que fueron ganándole la pulseada a la inflación. Este año nosotros, si las paritarias no se reabren, sabemos que vamos a estar perdiendo cerca de un 10% de poder adquisitivo, y que eso el año que viene no vamos a recuperarlo, porque además en los mensajes que está bajando el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, lo han dicho en la paritaria federal, el año que viene una de las condiciones para discutir es lo que se perdió por inflación, más allá de que traten ahora de dibujar y pintarnos que la inflación está en franco descenso, no lo vamos a poder recuperar. Obviamente, digamos, cualquiera que tiene una mínima noción de economía sabe que si se enfría la economía y se retrae el consumo, la inflación necesariamente va a tender a bajar. Pero, digamos, en el medio va a haber un menoscabo importante en el poder adquisitivo de los trabajadores de prácticamente todas las actividades. Recién María Eugenia Vidal hace instantes le dijo a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires: no nos da el cuero para arreglar una nueva paritaria, y es gobierno nacional, al margen de que sea gobernadora, es la columna vertebral de todas las provincias. Es el pedido que les hizo Macri, además, los gobernadores. La bajada de línea, si se quiere, del gobierno nacional a las provincias fue: muchachos, no reabran las paritarias. Después, en algunos casos, dejó el offside de algunas provincias, porque lo que pasó con el bono después, bonito en realidad, de fin de año, les dijo a las provincias: no bono, no nada, pero después se juntó con la CGT, cerró un bono, y las provincias dijeron: che, pero nos habían dicho a nosotros que no arreglemos nada, y ahora ¿qué hacemos cuando nos piden el bono a nosotros?
Pero se ve una línea desde Nación muy clara hacia todas las provincias de, bueno, no reabrir paritaria, o por lo menos no la negociación salarial, una nueva negociación salarial. Eso en una reunión que tuvimos la intersindical, la CISEP, la intersindical del sector público, el gobernador, estaba el gobernador, el ministro de Trabajo y estaba el ministro Farías, fue muy claro al expresar que Santa Fe no se va a descolgar de un escenario nacional, porque además esto sabemos que muchas veces los gobiernos centrales disciplinan a las jurisdicciones provinciales con fondos, con participación, claro. Con recursos. Entonces, eso lo dejó muy en claro. Ahora, en definitiva, digamos, nosotros vamos a seguir pidiendo recomposición salarial. Nosotros no estamos en esta pelea exigiendo un bono de fin de año. Estamos exigiendo recomposición salarial genuina. Pero ni siquiera, digamos, hemos sido convocados para discutir un posible bono. O sea, que esto en el marco de la provincia de Santa Fe ni siquiera está vigente todavía. ¿Creen que fue una estrategia la del gobierno de Macri de poner, sobre todo en la cuestión mediática y en la etapa de los titulares, el tema bono, para callar a todos aquellos que decían, no, bono no, reapertura de paritarias? A ver, o tapar, yo creo que de alguna forma, ahí ¿no? Cabe hacer una crítica, y yo como dirigente gremial, cabe hacer una crítica también al triunvirato que hoy está conduciendo la CGT, porque en el confederal de la CGT se mandató a ese triunvirato para otra cosa, no para ir a convenir un bono con el gobierno de Mauricio Macri. Nos deja prácticamente a todas las organizaciones en un lugar muy incómodo. Esto va a traer prontamente ruido adentro de la estructura interna de la CGT. Hay mucho descontento en muchas organizaciones, particularmente el SADOP forma parte de la Corriente Federal de Trabajadores, cuya figura más visible es Sergio Palazzo, y tenemos otra postura, claramente. Es una estrategia la de Mauricio Macri, seguramente, pero es una estrategia a la cual una parte de la CGT le está haciendo afín. Y eso es algo que, bueno, como dije recién, va a traer cola adentro de la estructura, ¿no? ¿Qué decía Juan? No, decía que SADOP es parte es CGT, SADOP también. SADOP está... Lo está planteando alguien que es parte de un sindicato que es parte de la CGT, ¿no? Sí. Y que por ahí lo notamos, en Santa Fe particularmente, porque lo venimos diciendo mucho. En Santa Fe, tanto la CTA como la CGT, uno ve que es uno de los lugares y de las provincias en donde realmente trabajan en conjunto, donde se da la unidad de los trabajadores. Mucho tienen que ver los sindicatos docentes, porque SADOP, CGT, ANSAFE, CTA, y me parece que vienen con una gimnasia de laburo en conjunto los dos sindicatos de ya hace un buen tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Sin quitarle méritos, digo, y por eso a Girardi, que comanda la CGT, digo, me parece que viene una gimnasia de trabajo en conjunto de los sindicatos docentes que hace que este laburo se lleve adelante. Bueno, se está convocando un gran paro nacional, digo, desde la CTA y desde la Corriente Federal de los Trabajadores. Se avisoró un fin de año de conflicto, ¿no? Digo, pues, lo ven a eso también. Sí, totalmente. Pero a ver, más allá del paro, de la medida de fuerza, hay documentos escritos. Hay también un documento que sacó la CGT preparándose para el confederal que se llamaba De Mal en Peor, que pintaba un escenario que no se condice con ir después a arreglar un bono de fin de año. Claramente había una expresión diferente. Y la Corriente Federal de Trabajadores, que es uno quiere rescatarla porque también es un reducto desde donde pensar y decir qué tipo de dirigencia gremial queremos y qué lugar entendemos que debe ocupar la dirigencia gremial en estas horas del país. No es apelar al conflicto por el conflicto mismo, pero sí, digamos, entender que hay un interés supremo que es el que tenemos que resguardar como dirigentes gremiales, que es el interés de quienes representamos. No estamos acá en forma gratuita, ¿sí? No podemos cortarnos y hacer lo que más conveniente nos puede resultar como dirigentes. Tenemos un deber de representación. Esto lo traslado al tema de la carpa. De pronto sería mucho más cómodo estar haciendo la plancha en nuestra casa, en nuestras oficinas, muy cómodamente. Y creo que ustedes lo saben, vos, Juan Manuel, has pasado por la carpa, con lluvia, con sol. No quiero pintarlo como una cosa heroica porque no lo es, pero simplemente sentimos el deber de representar a nuestros compañeros. Y la CGT también tiene ese rol. Entonces no es apelar al conflicto, largar el paro porque sí, sino que estamos viendo que hay algunas variables económicas y un rumbo que se está escogiendo que el costo de ese ajuste
y esa medida o de ese sinceramiento, como lo llama los popes del gobierno nacional, quienes pagan ese costo son los sectores más vulnerables de la economía y del entramado social, que son los trabajadores, los formales y los que están en la economía no formal, que son muchos, Sí. que son muchísimos. Y que no tienen nivel de representatividad muchas veces, ¿no? Porque además, digo, los trabajadores formales o blanqueados tienen los sindicatos, los gremios, un montón de otros, Sí, claro. es complejo, ¿eh? Claro. Hoy charlábamos con el secretario general del sindicato de ladrilleros de acá de Santa Fe. Vemos todos los días acá los números, se cae el acero, se cae el cemento, y los ladrilleros, imagínate esos sectores, ¿no? Normalmente lo complejo es además de construir un sindicato, de poder representar cuando la gran mayoría está en negro, de los que laburan eso. Hay un par de experiencias, está buenísimo rescatar la experiencia de los compañeros de Wolra, porque además están haciendo un trabajo de recuperación en condiciones que los hornos ladrilleros se trabajan en condiciones muy precarias, muy precarias, y hay todo tipo de trabajo esclavo, hay trabajo forzado, hay trabajo infantil, y están aquí a pocos kilómetros de los grandes centros urbanos, y ellos están haciendo un trabajo de recuperación de la actividad, de reconocimiento de los derechos de los trabajadores que vale la pena destacarlo. Sí, sí. Y después también hay otra experiencia, que es la de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que a instancias también de alguna mano que viene del lado de Francisco, viene creciendo y tratando de sindicalizar a trabajadores de la economía informal, como los carreros, como los limpiavidrios. A ver, es un desafío gigantesco, pero está buenísimo reconocer que esas personas también están trabajando y que necesitan tener cobertura, una cobertura social, una cobertura fitosanitaria, un montón de cuestiones que hoy no las tienen. Nosotros en este camino que vos comentabas recién de trabajo conjunto entre la CTA y la CGT, nos impusimos una frase y la seguimos, y es: la clase trabajadora es una sola, ¿sí? Y en base a eso tratamos de generar este espíritu de cuerpo y de camaradería entre los trabajadores de todas las actividades y todas las ramas. Hoy APYME dio a conocer un número interesante. Solo el 27% de las pymes en Argentina estaría en condiciones de poder cumplir con el bono de fin de año. Solo el 27%. Y estamos hablando de las pymes con sus trabajadores en blanco. Imagínense cómo derrama eso después para abajo, ¿no? Para la economía informal, para estos casos y demás, ¿no? Las primeras cabezas que ruedan son siempre las Claro, trabajadores lo informales. importante es de cómo arreglan su paritaria, su sueldo, su recomposición salarial, los que tienen más condiciones para poder hacerlo, cómo después en la escala va drenando para abajo, ¿no? Si el bono lo va a pagar nada más que el 27% de las pymes, ¿qué queda para el resto también, no?